La vida de José Berg-Helbart comienza en Radomsko, Polonia, el 14 de abril de 1917. Su padre, el sastre Abraham Helbart, y su madre, Sara Tiberg, viven esos turbulentos años acosados por las persecuciones antijudías de Europa del Este, hasta que en 1930 deciden escapar hacia Argentina tratando de salvar sus vidas. Se instalan en San Miguel de Tucumán, donde hay una incipiente comunidad judía. Los Helbart alquilan una casa con muchas habitaciones y la convierten en una pensión. A ese ingreso le suman dinero obtenido por la mercadería de contrabando que la familia vende en las calles. Con los años, ese negocio se transforma en la Casa Helbart, en la que José, a quien llaman Yapso, hace sus primeros ejercicios comerciales. En ese tiempo empieza su militancia dentro de las instituciones de la colectividad judía, en el marco del creciente clima antisemita de la década del 30. En 1934, Helbart comienza a trabajar en una imprenta y eso lo acerca al comunismo local. Luego se desempeña como vendedor ambulante de corbatas por Catamarca y Tucumán. En 1935, ya participa de la Sociedad Israelita de Vendedores Ambulantes. En esa época, conoce a Dina Haskell, con quien se casa en 1938. Ese mismo año, decide radicarse en San Fernando del Valle de Catamarca, donde instala una casa de lencería y ropa de hombre. En esta ciudad, Helbart se relaciona fuertemente con el Partido Comunista y empieza a mostrar sus habilidades en el manejo de las finanzas partidarias al diseñar un sistema de contribuciones de los nuevos afiliados. Su comunismo será un obstáculo para conseguir la ciudadanía argentina durante más de 10 años. En la segunda mitad de los 30 se hace visible un proceso de industrialización y transformación de la economía argentina. Surge una gran cantidad de pequeñas y medianas industrias vinculadas a un mercado interno en franca expansión. Helbart es un comerciante que deviene pequeño empresario. En 1942 resulta elegido delegado por Catamarca en el Consejo Central de Comercio de la República Argentina. Se trata del primer cargo de importancia que tiene y desde allí comienza a tejer una red de relaciones con el empresariado nacional de los años 40. En 1945, su secreta militancia comunista lo lleva a apoyar a la Unión Democrática contra el coronel Perón e inicia una larga amistad con el dirigente radical Ricardo Balbín. A fines de ese año, Helbart sigue ascendiendo. Es elegido presidente de la Federación Económica de Tucumán. La prédica nacional y antioligárquica de Helbart lo va acercando poco a poco a Perón, aunque mantiene su pertenencia al comunismo. Desde 1948 integra el Directorio, un secreto grupo de operadores financieros del partido. Tampoco descuida sus relaciones con la comunidad judía local. Se relaciona con la Organización Israelita Argentina, OIA, que es peronista, aunque no pierde contacto con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, la principal institución de la colectividad. En una de las reuniones de la OIA, en 1949, Helbart conoce a Evita. Al año siguiente, se entrevista con Perón por primera vez. La crisis económica del segundo gobierno peronista lleva al presidente hacia una estrategia de unidad entre el gobierno y los empresarios. En ese contexto, Helbart se vuelve clave, sobre todo a partir de la fundación, en 1952, de la Confederación General Económica, CGE, que agrupa a pequeñas y medianas empresas. Es el intento más importante realizado en Argentina de reunir políticamente a la burguesía industrial, cuya actividad y cuyo destino están indisolublemente vinculados al mercado interno y al consumo local. Por esta razón, dicha burguesía está muy interesada en impulsar su desarrollo. Con sus luces y sombras, Helbart será, durante más de 2 décadas, el estandarte de este proyecto, el burgués nacional.
Si bien el apoyo de la CGE a Perón no es explícito, resulta claro que su suerte está cada vez más atada a la del gobierno. Tras el golpe de Estado de 1955, que quita a Perón del poder, la CGE es disuelta por decreto. Helbart también es afectado, recibe una inhabilitación patrimonial. Pero esto no lo detiene. Mantiene contactos secretos con Perón y se va acercando a la figura central de esos años, Arturo Frondizi. Helbart es uno de los negociadores del acuerdo entre ambos líderes, que lleva a Frondizi al gobierno en 1958 con los votos peronistas. El nuevo presidente reintegra la personería a la CGE. En ese momento, las grandes entidades económicas del país, Sociedad Rural, Asociación de Bancos, Bolsa de Comercio, Unión Industrial, se unen en una central, la Asociación Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres, ACIEL, que se opone duramente a la CGE y a su visión del país. En este contexto, Helbart inicia un lento pero persistente acercamiento a la Central de los Trabajadores, la CGT, que ha reconstruido su conducción peronista. Mientras tanto, los negocios de Helbart marchan cada vez mejor. Por su capacidad de hacer lobby, logra jugosas comisiones, al mismo tiempo que bancos, compañías mineras, hoteles, fábricas textiles, fábricas de caucho y algodoneras lo cuentan entre sus accionistas. En los 60, Helbart se consolida como líder indiscutido del llamado empresariado nacional. En 1965, desembarca como socio minoritario en la fábrica de neumáticos FATE y en 1971 gana la licitación por Aluar, Aluminio Argentino, una sociedad cuyo primer objetivo es construir una planta de aluminio en Puerto Madryn. Este será el negocio más importante de su vida, que consigue principalmente gracias a su relación con el general Lanusse, presidente de facto entre 1971 y 1973. En esta época, Perón se dispone a volver al país y Helbart es uno de los encargados del armado del nuevo poder peronista. En agosto de 1972, por orden del líder del movimiento, José Rucci, secretario general de la CGT, y Helbart, referente de la CGE, empiezan a diseñar un acuerdo sindical empresario que será central en los años venideros, el Pacto Social. Con el triunfo del peronista Héctor Cámpora en las elecciones de marzo de 1973, Helbart llega a la cumbre de su carrera. Es designado ministro de Economía. Se convierte en la figura más poderosa del gabinete y en el hombre de confianza de Perón. Es el segundo ministro judío de la historia argentina y conservará el cargo desde mayo de 1973 hasta octubre de 1974, bajo 4 presidentes distintos: Cámpora, Lastiri, Perón e Isabel Perón. Sus principales medidas son la firma del Pacto Social, un acuerdo de salarios, precios y tarifas entre trabajadores y empresarios, el combate contra la inflación, el impulso a las exportaciones industriales y la apertura económica hacia Cuba y los países comunistas del Este. Su gestión está tensionada por las fuertes disputas internas del peronismo y por el marco de creciente violencia en que esas diferencias se resuelven. La izquierda peronista lo rechaza por considerarlo un burgués reformista conciliador. Para la derecha peronista, cercana a López Rega, es un judío comunista. Él logrará mantenerse equidistante entre ambos sectores. Una vez fuera del gobierno, Helbart comienza a tener problemas judiciales. Se lo investiga y se descubre que lo habían favorecido abiertamente en la licitación de Aluar. Este caso termina con un fallo judicial en su contra y con la expropiación de sus acciones. El golpe de Estado de 1976 empeora su situación. Marcha al exilio mientras la justicia argentina envía exhortos al exterior para pedir su captura. La junta militar confisca sus bienes, allana la CGE
y la deja al borde de la extinción. También le retiran la ciudadanía argentina, que tanto le había costado obtener. Se instala en Estados Unidos y en septiembre de 1977 viaja secretamente a Cuba para entrevistarse por última vez con Fidel Castro. Es su último acto. Poco después, sufre un infarto y muere el 4 de octubre.